podía de pronto ayudarle. Y cuando esa persona falta, crea una herida muy grande en el corazón. Yo la sufrí a la edad de los 14 años, mis padres se separaron. Y eso fue tan grande que yo me volví una niña introvertida, no salía a ninguna parte, cohibida, yo no hablaba en público, las piernecitas me temblaban, era metida del colegio para la casa, de la casa para el colegio, no hablaba con nadie, no tuve novio hasta los 19 años, porque conocí a mi esposo, y él siempre era muy lanzado. Él con un traguito de Medellín me emborrachó y ahí se aprovechó y me besó. Entonces, como uno tiene costumbres allá, inclusive de Corozal, Sucre, y en los pueblos, pues eso, yo nunca, gracias a Dios, no había tenido novio, ¿no? Y con ese traguito yo, mejor dicho, perdí el conocimiento, porque nunca había tomado ni nada. Y ahí empezó nuestra vida. Nuestro hogar fue restaurado. Nosotros tenemos de conocernos, vamos para 20 años de estar viviendo. Y de novios, otros 5 más, como 25 años de estar juntos. Y fue un momento muy difícil de nuestra vida, cuando estuvimos a punto de separarnos. Cuando yo le decía a él, ¿sabes qué? Yo no siento nada por ti, ya el amor se acabó, ya esto no tiene solución, porque yo pensaba que era así, pero no, el amor estaba ahí, el amor no se había acabado, estaba cubierto con toda esa cantidad de capas de odio, de resentimiento por el maltrato, por la humillación, porque el maltrato no solamente es físico, sino verbal. Cuando tú ofendes a una persona, es como un cuchillo que tú clavas en el corazón de ellos. Y cuando cada vez que había ofensa, se iba acumulando ese resentimiento, odio, y como no lo sacaba de mi corazón, llegó un momento en que yo pensaba de que ya eso se había acabado, de que ya no había nada en mi corazón. Pero Jesucristo hizo de nuevo renacer ese amor, ¿sabe? Él lo puede todo. No hay nada imposible. Y ahora nos amamos más que antes. Porque antes era ese amor sufrido, ese amor de indiferencia, de pelea, de pleito. Ya no, ya Jesucristo gobierna nuestro hogar. Y Él es el que trae la paz a tu hogar. Cuando yo estaba a punto de tomar la decisión, porque ya yo me iba a mudar aparte, iba a vivir aparte, llegó un momento en que recapacité. Ya mi esposo había hecho un pacto con Dios y le dijo en la habitación, porque él estuvo a punto de suicidarse cuando yo lo iba a dejar. Él le dijo, Dios mío, si tú me cambias y cambias el corazón de mi esposa, de mi hija, porque nomás estaba su lejos, yo y mi familia te serviré. Yo creo que ese pacto que él hizo fue tan importante, que aunque ya yo tenía la decisión tomada, mi familia y todo, de pronto empezó a cambiar en mi corazón. Empecé a acordarme de lo que yo viví cuando tenía 14 años, del dolor que causó, de la herida que causó esa separación de mis padres. Y yo miré a mi hija y dije, yo no quiero lo mismo para mi hija, porque yo sufrí mucho. Solamente cuando conocí a Jesucristo pude perdonar a mi padre, pude ser libre, pude entregarle todo ese resentimiento que había acumulado por muchos años. Y yo me puse a pensar y empecé a ver las cosas buenas, porque cuando tú miras las cosas malas de la otra persona, es imposible que en ti pueda haber un deseo de perdonar. Pero cuando tú miras las cosas buenas, los momentos buenos que vivieron, ahí empiezas a capacitar y a darte cuenta de que sí, de que puede haber una oportunidad. Y eso fue lo que yo hice con mi esposo. Y yo le cuento que si no hubiese tomado ese paso, quizás estuviera madre soltera por allá, con una cantidad de hijos, de pronto abandonada y sin futuro, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que pude tomar la decisión correcta de darle una oportunidad a Él.
y que mi hogar fuese restaurado. Amén. Porque eso es lo que desea Jesús. Fíjense lo que dice la palabra: a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto no solamente se refiere a aquellos que están en una cárcel, preso, no. A veces tú mismo puedes estar en una cárcel en la cual tus pensamientos no te dejan salir y ir más allá de lo que tú anhelas. Amén. A veces tú estás preso en tus propias emociones, en tus pensamientos, en tus temores. Hay mucha gente que está presa en temores. Temor a lo que pueda suceder en el futuro. Temor a lo que pueda suceder con tu familia, con tus hijos. Temor a perderlo todo, a no tener nada. Son temores que muchas veces traen lazo a la persona. Porque el temor trae lazo, no te deja avanzar. Y cuando el temor te invade, tú no vas a poder alcanzar los sueños ni los retos que tú has deseado para tu vida. Amén. Amén. Él desea darte libertad. Miren, muchos de esos jóvenes que estaban en el encuentro estaban presos. Había uno que al papá lo habían matado y él decía: yo no siento nada en mi corazón ni resentimiento. Cuando mi esposo le preguntaba en la sanidad, y él así muy fuerte, él pensaba de que se la sabía toda y se burlaba en el encuentro, y muchas veces mi esposo tuvo que decirle que guardar el control, porque de todas formas desconcentraba a las demás personas. Y déjeme decirle que cuando empezó la administración de la liberación, ese niño se revolcaba en el piso y entonces le pedía perdón a Dios. Le pedía perdón a Dios, le decía: Señor, perdóname, yo quiero que tú me quites esto. Que era como un espíritu de odio que había en su corazón. Él no aceptaba de repente la muerte de su padre, y aparentemente él decía: no me pasa nada, yo perdono a todas las personas, pero no lo había sacado de su corazón. Ese dolor estaba en su corazón y empezó a ser libre hasta que ya se acabó la liberación y pudo descansar en Dios, porque Dios es el que te trae la paz. Dios es el que te libera. Preso no solamente significa, ¿verdad?, estar preso en una cárcel, sino preso en ti mismo, preso en lo que tú piensas. ¿Qué pensamientos no pasan a diario en tu vida? Y muchas veces son pensamientos negativos. Tus pensamientos no tienen por qué ser negativos, porque tú tienes un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible, que Él todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Pero cual sea tu pensamiento, así vas a ser tú. Si tú vas a pensar que no vas a salir adelante, no vas a salir adelante nunca. Si tú piensas que tus hijos no van a cambiar, no van a cambiar. Amén. Si tú piensas que tus sueños no se van a hacer realidad, no se van a hacer realidad. Pero tus pensamientos tienen que ser pensamientos de fe, creyendo en ese Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Amén. Dios vino a traerte buenas nuevas para ti. Lo único que tienes que hacer es buscarlo de todo corazón. En el versículo 3 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La aflicción, la angustia no es de Dios. Usted no tiene por qué aceptar en su vida el espíritu de tristeza. La tristeza muchas veces lleva a la depresión a las personas, y esta depresión lleva a un espíritu inmundo de suicidio que muchas veces quiere arrancarle la vida a la persona. Porque una persona que esté triste y empieza a pensar en todo el pasado, en todo lo que ha vivido, en todo lo que ha sufrido,
¿verdad? Va a sentirse como que, ¿para qué estoy en este mundo? Voy a desaparecer mejor. Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, Jesucristo es el dueño de tu corazón, Él te va a dar la fortaleza. No importa la circunstancia, no importa lo que estás viviendo, Él vino a traerte buenas nuevas, cosas agradables para tu vida. La bendición de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te va a agradar, te va a ayudar. Amén. Te va a dar la fortaleza para tu continuar. Pero ya no sigas afligido ni angustiado. ¿Usted cree que si usted se angustia va a solucionar nada? ¿Algo? No, ¿verdad? Nada va a solucionar. Si usted se angustia, lo que va a lograr de pronto es una gastritis, un estrés, porque está tratando, luchando en sus propias fuerzas. Pero si usted descansa en Dios, Él le va a dar la salida, Él le va a dar la ayuda para poder usted salir de toda esa situación que estás viviendo. Porque hay momentos en los cuales las personas pasan por momentos de dificultad, ya sea familiar, ya sea económica, financiera. Hay momentos en los cuales la situación se pone tan apretada que tú piensas, ¿verdad?, que no puedes salir, pero tú sí puedes salir. Por mucho tiempo nosotros vivimos así, mi esposo y yo, y confiamos en Dios y proclamamos las promesas. Y aunque en ese momento estábamos pasando momentos de dificultad, donde atravesamos un desierto donde no había ni agua, o en el desierto no hay ni agua, ¿verdad? Estábamos aquí en Santa Marta, sin nuestra familia, sirviéndole a Dios. Y Dios nos daba las promesas, y nosotros las proclamamos, aunque no teníamos ni 5 en el bolsillo, aunque no teníamos con qué comer, las proclamamos, las creíamos a Dios. Él decía que nos iba a bendecir, que iba a multiplicar nuestra descendencia, que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob sería nuestra. Y nosotros proclamamos esas palabras y la creíamos y caminábamos encima, como Jesús caminaba encima del agua. Pedro intentó caminar por encima del agua, pero ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió porque miró las circunstancias. Si usted mira lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está atravesando, no va a poder conquistar lo que usted anhela. Tiene que ir por encima de eso, creer, aunque no vea nada, porque eso es la fe. Amén. Ver las cosas que no son como si fuesen, aunque usted no la vea, créalo, que eso va a suceder. Amén. Mi nevera estaba vacía por mucho tiempo. Yo decía, declaro que mi nevera se llena en el nombre de Jesús. Aunque no lo veía, después que oraba, yo seguía creyendo y declaraba en el nombre de Jesucristo que se iba a llenar. Y hoy en día la nevera mía está llena, no le hace falta nada. Amén. Porque yo creía, lo declaraba, no desmayaba, esperaba en ese Dios todopoderoso, que no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Mire, la iglesia en Cartagena empezó en una obra misionera donde hicimos mucho esfuerzo. A veces no había para viajar, pero lo orábamos a Dios, conseguíamos los pasajes estrictos y Dios nos daba los de regreso. Y hoy en día Dios nos permite viajar en carro, en nuestro propio carro. Es un regalo de Dios. Amén. Él nos da gasolina, nos da todo. Y esa iglesia, mejor dicho, está creciendo cada día. Ya vamos a hacer 2 reuniones porque no cabe la gente el viernes.